África es un continente antiguo que podría contener las claves para desvelar los secretos y misterios que rodean nuestro antiquísimo pasado. Para algunos investigadores, es la cuna de la propia humanidad, mientras que otros no pueden evitar maravillarse ante las obras de Egipto y utilizarlas como prueba de que se trata de la civilización más antigua de la Tierra. Pero, ¿sabías tú que la Biblia, uno de los libros más antiguos del mundo, hace varias referencias a los africanos e incluso podría proporcionarnos el origen de este pueblo? Pero, ¿qué información pueden proporcionarnos estos escritos sagrados? ¿Qué papel desempeñaron los africanos en la fundación de las religiones abrahamánicas y cómo podría esta información empezar a reescribir la historia? Acompáñanos en este viaje a una de las partes más singulares e incomprendidas de nuestra historia común, a una época en la que los profetas caminaban entre los hombres y el Espíritu de Dios parecía estar más cerca que nunca. Este es un video que no querrás perderte. La historia de África. Los africanos son uno de los mayores grupos étnicos del mundo, y su continente natal está lleno de historia que se remonta a una época anterior a los albores de la civilización moderna. Se calcula que el Homo sapiens ha prosperado en África durante más de 200.000 años. Aunque puede resultar algo desalentador pensar en una parte tan remota de nuestro continente, al empezar a considerar la posibilidad de que nuestros antepasados hayan vagado por este enorme continente durante eones, puede abrirnos los ojos a aspectos imprevistos de los orígenes colectivos de la humanidad. Pero, ¿disponemos de fuentes que puedan ilustrarnos sobre la verdadera historia de África? Pues bien, hay un libro antiguo que ha desempeñado un papel considerable en nuestra comprensión del mundo antiguo, y que también podría ayudarnos a llegar al fondo de la misteriosa y larga historia del continente africano. Según la Biblia, todos los pueblos de la tierra descienden de un hombre llamado Noé. La leyenda cuenta que justo antes de un gran diluvio, Dios le ordenó construir un arca y salvar lo que pudiera del mundo, incluidos los animales y su propia familia. Noé tuvo 3 hijos a los que más tarde se encomendaría la tarea de repoblar el mundo tras este enorme cataclismo. Tras el diluvio, los 3 hijos tuvieron su propia descendencia, pero lo más importante para nuestra historia es la descendencia de Cam. Tendría 4 hijos. Canaán, que es el antepasado de los antiguos cananeos, más tarde conocidos como fenicios y amos del mar. Su segundo hijo, Mizraim, engendró a los egipcios. Cus es el antepasado de los cushitas, también conocido como el antiguo reino de Nubia, que gobernó el Alto Egipto. Y por último, Put es el antepasado de los lidios. Durante la Edad Media, todos los judíos y cristianos asumieron que Jamón era el antepasado común de todos los africanos y pueblos de habla semítica. Algunos investigadores han llegado incluso a sugerir que Cam, en hebreo, significa oscuro o negro, lo que implicaría además que las personas que descendían de él eran, de hecho, africanas. Historia bíblica en África. A lo largo de toda la Biblia, el nombre de Hams se asocia continuamente con los pueblos de África. Este enorme continente desempeña un papel muy importante en las leyendas bíblicas, a menudo más del que se le atribuye. Un vínculo a menudo desacreditado o simplemente eclipsado es que parte del Jardín del Edén se encuentra dentro de las fronteras del continente africano. Se dice en el Génesis que uno de los principales ríos del Edén corría alrededor de toda la tierra de Cus. En general, Cus era un nombre utilizado para la totalidad del continente africano, pero más concretamente se refería a la antigua Nubia, un territorio que se extendía desde la moderna Asuán, en el norte, hasta Jartum, en el sur. Otro de los ríos del Edén corría alrededor de la tierra de Jávila. Aquí, la gente obtenía ónice, oro y bedelio. Se sabe que todos estos productos se encontraron en la antigüedad profunda en el actual Sudán y sus alrededores, que en su día formó parte de Kush. Los africanos ocultos de los primeros tiempos de la Biblia. Con el paso de la historia, varios africanos pueden haber olvidado el vínculo que tenían con el linaje amita. Durante el Imperio Romano, tanto la religión bíblica como sus tradiciones fueron corrompidas por quienes, como Teodosio, querían utilizar la religión como medio para controlar el imperio. Esto llevó incluso a suponer que muchos de los profetas eran de piel clara,
Sin embargo, las pruebas sugieren que incluso la mayor parte del antiguo pueblo hebraico o los seguidores de Moisés eran un grupo étnico mixto, y una gran parte de ellos eran negros africanos. No es ningún secreto que una parte de los israelitas que vivían en Egipto durante la época del Éxodo eran indudablemente africanos. Según el libro de los Reyes, cuando los israelitas se establecieron en Canaán, había muchos africanos entre ellos. Además, en Gerar se formó una colonia etíope que funcionaba como estado tapón entre Egipto y Judá. Otra leyenda que sugiere la existencia de un vínculo predominante entre los africanos y los israelitas es la de los etíopes hablantes de la lengua ge'ez, que poseen una de las Biblias más antiguas que se conocen en la Tierra. Te lo hemos contado en un video detallado, que encontrarás en la descripción de este video. El ge'ez es una lengua semítica ya desaparecida que se hablaba en las naciones de Etiopía y Eritrea. Los investigadores que han estudiado esta antigua Biblia reconocen que fue escrita al menos 1000 años antes que la versión Reina Valera. Contiene 88 libros, frente a los 76 de esta última, e incluye el célebre libro de Enoc, los 3 libros de Macabe y los libros de Esdras y Buruch. Aunque las teorías sobre su origen han variado desde misioneros sirios hasta interacciones con hebreos, una idea sugiere que este pueblo formaba parte del asentamiento israelita original en Egipto antes del Éxodo. Según un destacado periodista e investigador, Graham Hancock, una secta de judíos etíopes habla de una leyenda profundamente arraigada en su cultura que afirma que ellos son los guardianes del Arca de la Alianza y que ésta se encuentra en una pequeña capilla de Axum. No solo eso, sino que estos africanos afirman que son una de las sectas judías más antiguas del mundo y que una vez vivieron en la tierra de Egipto antes de retirarse hacia el sur, de vuelta a Etiopía, y llevarse con ellos la famosa arca. Si esto fuera cierto, empezaría a reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia bíblica de la época. Sin embargo, a día de hoy, ningún teólogo está dispuesto a investigar adecuadamente la afirmación, a pesar de que una montaña de pruebas apunta hacia el hecho de que los judíos etíopes podrían ser los guardianes del arca bíblica. Pero esta no es la única afirmación misteriosa que sugiere que África es el origen de las creencias bíblicas. Otra teoría que aún no se ha examinado a fondo es qué papel desempeñaron los samitas en el desarrollo de las religiones de las regiones circundantes. ¿Podrían haber sido los africanos los causantes de las religiones indias? En los últimos años, varios estudiosos han propuesto teorías que sugieren que uno de los hijos de Cam, Cus, es una representación simbólica de la propagación de una antigua religión en Asia e influyó en lo que más tarde se convertiría en el hinduismo. Según la Biblia, Cus tuvo varios hijos, entre ellos Nimrod, que más tarde se asociaría con los babilonios de Mesopotamia. Pero también tuvo hijos llamados Rama y Shiva. Se da la circunstancia de que 2 de las deidades más conocidas del panteón hindú son, por supuesto, Rama y Shiva. ¿Podría esto aludir al hecho de que los linajes de Jamón habían difundido sus primeras creencias religiosas tan lejos como la India? Si esto no es suficiente para considerar que existe un vínculo, hay aún más pruebas, y se centran en la vida y las leyendas de uno de los patriarcas más destacados de la Biblia, Abraham. Según las leyendas, Abraham, originalmente llamado Abram, es descendiente de Noé, separados por unas 10 generaciones. Creció en la ciudad de Ur, en Babilonia, y acabó casándose con una mujer llamada Sara. El patriarca hebreo y árabe suele ser considerado uno de los profetas más influyentes de toda la Biblia, y marcó el comienzo de una nueva era para la era bíblica. Pero si comparamos el nombre de Abraham o Abram con el de otra conocida deidad hindú, Brahma, puede que veamos una conexión. Además, si tenemos en cuenta que la esposa de Brahma era conocida como Saraswati, que es inquietantemente similar a Sara, la esposa de Abraham, se hace cada vez más evidente que lo que estamos viendo es una historia extendida a través de 2 continentes. Nos lleva esto a la conclusión de que el pueblo africano desempeñó un enorme papel en la difusión no solo de la religión bíblica, sino también de todos los sistemas de creencias que surgieron en las zonas de habla semítica de África y Asia. Es difícil negar las estrechas similitudes entre ciertos aspectos de las religiones hindú y abrámica. ¿Te gustaría ver más videos similares dedicados a aspectos insólitos y enigmáticos de la historia antigua? Si la respuesta es afirmativa, pulsa el botón de suscripción. Como siempre, te damos las gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.